7 de diciembre, Nuestra Señora de Loreto. La Santa Casa de Loreto es la misma casa de Nazaret que visitó el arcángel Gabriel en la Anunciación a la Santísima y siempre Bienaventurada Virgen María. Es allí donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí también vivió la Sagrada Familia a su regreso de Egipto y donde Jesús pasó 30 de sus 33 años junto a la Virgen y San José. Pronto la Santa Casa se convirtió en lugar de reunión para la celebración de la Santa Misa de los primeros cristianos. Podemos imaginarnos con qué amor y veneración cuidaban este santo lugar. Actualmente la Santa Casa está situada dentro de la basílica que para ella se construyó en Loreto, Italia. Dentro de la Casa de Loreto se venera la pequeña estatua de la Virgen de Loreto. La Santa Casa en Nazaret tenía dos partes. Una parte era una pequeña gruta y la segunda parte una pequeña estructura de ladrillos que se extendía desde la entrada de la gruta. La estructura de ladrillo no tenía sino 3 paredes, ya que un lado pegaba con la pared de la gruta. ¿Cómo llegó la casa de Nazaret a Loreto, Italia? Hay varias tradiciones. Una de ellas habla que los ángeles que transportaron la casa la llevaron por los aires, pero hay documentos que parecen indicar que el responsable del traslado es un comerciante llamado Nicéforo Angelo del siglo XIII. Quizás su apellido inspiró la idea de traslado por medio de ángeles. En todo caso, tan extraordinaria empresa sin duda tuvo la protección y guía del cielo. Ya lo había dicho el ángel a la Virgen misma, en esa misma casa. Para Dios nada es imposible. La casa de Loreto es sagrada en virtud de quienes en ella habitaron. Muchos consideran la Santa Casa de Loreto como uno de los lugares más sagrados del mundo y Dios no quiso que esta casa fuera profanada ni destruida, sino preservada para siempre. El demonio, los hombres y el mundo usualmente van contra todo lo que Dios quiere, y con esta bendita casa no fue diferente. En 1291, los sarracenos conquistaban la Tierra Santa, quisieron acabar con toda la historia del cristianismo y la mejor forma para ellos era destruyendo todos los lugares sagrados. Pensaban que eliminando todos los signos visibles del cristianismo apagarían el amor y la devoción. Fueron en busca de cada lugar venerado por su asociación con la vida de Cristo. Cuando llegaron a las proximidades de Nazaret, la Santa Casa, tenía defensa humana. Esta era bien conocida porque los cristianos desde el tiempo de los apóstoles tenían con gran reverencia y celebraban allí la Santa Misa. Los enemigos se decían, nunca más los cristianos celebrarán aquí la Anunciación. La basílica construida sobre la Santa Casa ya había sido destruida varias veces, 2 veces. La primera fue en 1090 a.C. Sin embargo, la casa quedaba intacta. Los cruzados reconstruyeron la basílica, pero en 1263 fue destruida de nuevo. Una vez más la Santa Casa fue protegida. Esta vez los cruzados no pudieron reconstruir la basílica y la Santa Casa se quedó sin protección.
Según esta tradición, en 1291, cuando los cruzados perdían el control sobre la Tierra Santa, nuestro Señor decidió enviar a los ángeles a proteger la Santa Casa y les dio el mandato de que movieran la casa a un lugar seguro. Llévense la Santa Casa a un lugar seguro, lejos del odio de mis enemigos de esta tierra donde nací. Llévenla sobre los aires donde no la puedan alcanzar, que no la vean. El 12 de mayo de 1291 los ángeles trasladaron la casa hasta un pequeño poblado llamado Tersato, en Croacia. Muy temprano en la mañana la descubrieron los vecinos. Se asombraron al ver esta casa sin cimiento y no se explicaban cómo llegó ahí. Se adentraron y vieron el altar de piedra. En el altar había una estatua de cedro de la Virgen María que tenía al niño Jesús en sus brazos. El niño Jesús tenía sus dos dedos de la mano derecha extendidos como bendiciendo. Con la mano izquierda sostenía una esfera de oro representando al mundo. Ambos estaban vestidos como con unas batas y tenían coronas de oro. Unos días más tarde, la Virgen María se le apareció a un sacerdote de ese lugar y le explicó de dónde venía la casa. Ella dijo: debes saber que la casa que recientemente fue traída a la tierra es la misma casa en la cual yo nací y crecí. Aquí en la Anunciación del Arcángel Gabriel yo concebí al Creador de todas las cosas. Aquí el Verbo se hizo carne. El altar que fue trasladado con la casa fue consagrado por Pedro, el príncipe de los apóstoles. Esta casa ha estado en Nazaret, ha venido de Nazaret a tu tierra por el poder de Dios, para el cual nada es imposible. Ahora que tú puedas dar testimonio de todo esto, sé sanado. Tu curación inesperada y repentina confirmará la verdad de que yo he declarado esto. El sacerdote, que había estado enfermo por mucho tiempo, se sanó inmediatamente y anunció al pueblo el milagro que había ocurrido. Comenzaron las peregrinaciones a la Santa Casa. Los residentes de este bello pueblo pequeño, además, construyeron sobre la Santa Casa un edificio sencillo para protegerla de los elementos de la naturaleza. Pero la alegría de los croatas duró poco tiempo. Después de 3 años y 5 meses de estar la casa en este poblado, la noche del 10 de diciembre de 1294, la casa desapareció de Tersato para nunca más volver. Un residente devoto de Tersato construyó una pequeña iglesia en el lugar donde estuvo la casa, una réplica de esta, y puso la siguiente inscripción: la Santa Casa de la Virgen María vino de Nazaret el 10 de diciembre de 1291 y estuvo hasta el 10 de diciembre de 1294. La gente de Croacia continuó venerando a Nuestra Señora en la réplica de la Santa Casa. Fue tanta la devoción que el Papa Urbano V envió a la gente de Tersato una imagen de Nuestra Señora en 1367. Esta imagen se cree fue esculpida por San Lucas. El 10 de diciembre de 1294, unos pastores de la región de Loreto, en Italia, reportaron que había visto una casa volando sobre el mar. Sostenida por ángeles, había un ángel vestido con capa roja, San Miguel, que dirigía a los otros, y la Virgen María con el niño Jesús estaban sentados sobre la casa. Los ángeles bajaron la casa en un lugar llamado Banderuola. Muchos llegaban a visitar esta casa muy santa, pero también habían algunos que llegaban para asaltar a los peregrinos. Por esta razón, las personas dejaron de llegar y la casa nuevamente fue trasladada por los ángeles a un cerro en medio de una finca. La Santa Casa no se quedaría aquí,
por mucho tiempo. La finca era de dos hermanos que comenzaron a discutir sobre quién era el dueño de la casa. Por tercera vez la casa se es trasladada a otro cerro y la colocaron en el medio del camino. Este es el lugar que ha ocupado ya por 700 años. Los habitantes de Recanati y Loreto verdaderamente no sabían la historia de la Santa Casa, solo sabían de los milagros que se acontecían ahí. 2 años más tarde la Virgen María se le apareció a un ermitaño llamado Pablo y le contó el origen y la historia de la Santa Casa. Se mantuvo en la ciudad de Nazaret hasta que por el permiso de Dios aquellos que honraban esta casa fueron expulsados por los enemigos, ya que no se les honraba y estaba en peligro de ser profanada. Mi hijo quiso trasladarla de Nazaret a Yugoslavia y de ahí hasta tu tierra. Pablo entonces se lo contó a las personas del pueblo y comenzaron a hacer gestiones para verificar la autenticidad de la casa. Fueron primero a Terzato y luego a Nazaret. Los expertos asignados a este proyecto fueron a Terzato. Ahí les verificaron que las paredes eran de color rojizo y cerca de 16 pulgadas de ancho. Descubrieron también que la réplica medía exactamente igual que la de Loreto, 31 y cuarto pies de largo por 13 pies y 4 pulgadas de ancho y por 28 pies de alto. Tenía una sola puerta de 7 pies de alto y medio de ancho. Tenía también una ventana, todas las descripciones, incluso las de los elementos interiores y las estatuas coincidían. En Nazaret descubrieron que de verdad era la casa de la Virgen. Las medidas de la fundación eran exactas a las de Loreto y la maqueta construida en Terzato. Después de 6 meses regresaron a Loreto y declararon la autenticidad de la Santa Casa. Años más tarde encontraron monedas debajo de la casa, no solo del área de Nazaret, sino que del periodo en que la casa estuvo en Nazaret. Las piedras y la tierra utilizada para el relleno de la casa era idéntica a las que se usaban en Nazaret en ese tiempo y la civilización. La casa no tiene cimientos, ya que estos se quedaron en Nazaret. Llegó un tiempo en que muchos peregrinos iban a este santuario y el Papa Clemente VII mandó que se cerrara la puerta original y se construyeran 3 puertas, ya que solo había una puerta y las personas se peleaban para entrar y salir. Solo había un problema y era que nadie le había pedido permiso a la Virgen María para alterar estas situaciones. Cuando el arquitecto cogió un martillo para comenzar su mano, se marchitó y comenzó a temblar. Enseguida se fue de Loreto y nadie más quiso hacer ese trabajo. Tiempo después, un clérigo llamado Ventura Varino aceptó hacer el trabajo, pero primero se arrodilló y rezó a la Virgen. Este le dijo que no era su culpa, sino la orden del Papa, que si ella estaba enojada, que la tomara contra el Papa y no contra él. El clérigo pudo completar el trabajo. Las personas de Loreto también decidieron proteger la Santa Casa poniéndole una pared de ladrillo, pero después que terminaron con la pared se separó de la casa. Por eso hay un espacio entre la Santa Casa y la pared que fue construida. Una historia relata que el obispo de Portugal visitó la Santa Casa y quiso llevarse una piedra para construir una iglesia en honor de la Virgen de Loreto. El Papa le dio permiso y el obispo mandó a su secretario a sacar la piedra y llevársela.
El obispo se enfermó de repente y cuando llegó su secretario casi que estaba muerto. El obispo les pidió a algunas personas religiosas que rezaran por él y algunos días después recibió este mensaje. Nuestra Señora dice, si el obispo desea recuperarse, debe devolver a la Virgen lo que él se ha llevado. El secretario y el obispo se asombraron de esto, pues nadie sabía lo de la piedra de la Santa Casa. El secretario se fue inmediatamente, regresó a Loreto con la piedra y cuando llegó, el obispo estaba completamente sano. Por esta razón, durante los siglos, los papas han prohibido bajo amenaza de excomunión la extracción de cualquier parte de la casa. La Santa Casa es considerada entre los lugares más sagrados del mundo. Antes de que la casa fuese trasladada a San Francisco de Asís, había profetizado que un día Loreto se iba a llamar el lugar más sagrado del mundo y que por ello debían abrir una casa allí. Muchos santos, beatos y papas han visitado esta casa, entre ellos San Francisco de Sales hizo sus votos de celibato en la casa. Santa Teresa de Lisieux, antes de ir a pedir permiso al Papa para entrar al Carmelo, cuando tenía 15 años visitó la Santa Casa. San Maximiliano Kolbe, en su regreso a la ciudad de la Inmaculada, poco antes de ser llevado al campo de concentración y muchísimos otros santos. El Papa San Juan XXIII fue el día antes de convocar el Concilio Vaticano II y pidió a la Virgen Santísima de Loreto la protección del concilio. San Juan Pablo II ha visitado muchas veces la casa de Loreto y ha tenido allí convenciones de jóvenes y familias. Muchos peregrinos van cada año a visitar la Santa Casa, a visitar el lugar donde la Sagrada Familia vivió y a recibir las gracias que Dios quiere dar. Es una tradición rezar de rodillas el Santo Rosario alrededor de la casa. Es un rosario penitencial pidiendo su intercesión a la poderosa y Santísima Virgen María. Procesiones con velas del Santísimo Sacramento forman parte de las celebraciones de la Basílica de la Santa Casa de Loreto. La imagen de Nuestra Señora de Loreto se encuentra en el interior de la casa. Tiene una túnica tradicional decorativa. El color oscuro de la imagen representa la estatua original de madera que los signos se oscureció con el hollín de las lámparas del aceite que se usaba en la capilla. En 1921 se destruyó la estatua original en un incendio y otra similar fue colocada en el lugar. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora la Virgen de Loreto ruega por nosotros.